Hechos capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Mire, esto es tan interesante. La unción que cayó sobre ellos en ese avivamiento que se despertó luego de que ellos oraron de esa forma. Nosotros predicamos y tú sanas, liberas y haces milagros. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hubo una transformación en la visión, en el sentir, en la intención de cada corazón de la iglesia que estaba allí haciendo la obra del ministerio. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir, es decir, tenían un solo pensamiento, tenían una misma perspectiva de vida, le estaban apuntando hacia el mismo blanco, eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Es decir, que fue una mentalidad que Dios trajo luego que se fueron llenos del Espíritu Santo, que trajo ese avivamiento. ¿Está conmigo hasta allí? Dígame si me está siguiendo. Eso era sobrenatural, no fue que se pusieron de acuerdo para decir vamos a pensar igual, vamos a apuntarle al mismo blanco, vamos a hacer esto. No, fue algo sobrenatural. Luego que fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar en que estaban reunidos tembló, ellos tuvieron un mismo sentir, un mismo pensar. El avivamiento los alineó al propósito divino. Amén. Nadie consideraba, dice la Escritura, suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Verso 34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Verso 36. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Cuando yo leí esto, me di cuenta que la mentalidad de manera sobrenatural que Dios impregnó en toda esta iglesia fue: vamos a cumplir con el propósito de Dios. No es tarea solamente de los 12, no es tarea solamente de los líderes de la iglesia, es toda la comunidad de creyentes. Vamos a tener esta misma mentalidad. Yo he titulado este mensaje Financiando la cosecha. Dile que tienes al lado, financia la cosecha. Dios, si usted se da cuenta, y cuando hacemos un resumen, un recuento de todo lo que hemos venido hablando, Dios los empoderó, los edificó, los equipó, los empoderó sobrenaturalmente y luego se involucró Dios haciendo milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones en medio del pueblo. Pero algo produjo luego el Espíritu Santo y fue una misma visión, un mismo sentir, una transformación de la mentalidad. La pregunta que yo me hice fue: ¿será que no la tenían antes? Cuando ellos se convirtieron, cuando llegaron a los pies de Cristo, venían de una tradición judía, la mayoría de la iglesia en Jerusalén. ¿Será que ellos no eran generosos? Cuando los judíos son definidos por su generosidad y por su participación en el templo. Ellos saben perfectamente el poder de un altar, el poder de un sacrificio, el poder de llevar ofrendas, primicias, diezmos, pactos. Ellos estaban entrenados en todo eso. Pero al parecer, cuando la iglesia nace, tiene ese sentir y es el mismo espíritu el que produce en ellos un deseo. Como dice el apóstol Pablo más adelante, un querer como el hacer por su perfecta voluntad. ¿Cuál fue ese querer? Yo quiero financiar la obra de Dios. No solamente basta con tener un equipamiento sobrenatural para predicar el evangelio. No solamente basta con tener a nuestro Padre Celestial acompañándonos haciendo milagros y prodigios. Se necesita también la responsabilidad del cuerpo de Cristo para cosechar estas almas que nosotros vamos a tener que entregarles a nuestro Señor. Así como el mensaje de salvación es nuestra responsabilidad, la financiación también lo es. Por eso usted se va a dar cuenta que de lo que pasaba en el ministerio de nuestro Señor es que tenía mujeres nobles no pocas que ayudaban al Señor con sus bienes, con sus riquezas, para que el Señor hiciera la obra del ministerio y pudiese viajar, alimentar a los 12 y a todos los discípulos que más adelante, hospedajes. ¿O qué cree usted que pasaba cuando el Señor iba con los apóstoles de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, recorridos, todo ese tema? Tenía que tener financiación financiera para poder hacer eso. Eso
Tampoco el Señor lo hace de manera sobrenatural. Toca a hombres y mujeres para que puedan tener esa habilidad. La generosidad o el dar o la habilidad de poder ser generosos es un don del Padre, es una operación que está en Romanos capítulo 12, que es una operación del Padre. Hace parte de los dones que el Padre pone en operación dentro del cuerpo de Cristo. Dar con liberalidad, dice la Escritura. Cuando nosotros esto lo tenemos claro, entonces podemos decir, yo quiero ser de aquellos que ponen la mano en el arado, pero también quiero ser de aquellos que son objeto de la bendición del Señor para enriquecerme y poder financiar la cosecha de almas, para hacer que este glorioso evangelio del reino continúe en expansión, para ir a edificar más gente, transformar más vidas, salvar más almas, hacer que la obra de Dios continúe en expansión. Y Dios, bendíceme para yo poder bendecir a los demás. Algo pasó cuando eso tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Su mentalidad cambió. Y yo considero que en estos tiempos, antes de esta cosecha final, la mentalidad de la iglesia tiene que ser transformada. A poder decir, Señor, úsame a mí en términos financieros. Yo quiero ser un patrocinador de tu obra. Yo quiero ser rico para contigo. Yo quiero ser generoso para con tu casa y hacer que otras personas puedan escuchar, ser edificadas, transformadas y obviamente ser salvas para que el evangelio del reino continúe en expansión. ¿Qué pasó después? Ellos empiezan a hacer un movimiento de generosidad. Vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles distribuían según su necesidad, pero también dice la Escritura que hubo un hombre que dijo, yo no quiero quedarme por fuera de este movimiento de generosidad que se está dando. Este fue José o Bernabé, el hijo de consolación, que la Biblia lo resalta dentro de todas las personas que estaban vendiendo sus propiedades y daban el dinero a los pies de los apóstoles. Si usted se da cuenta conmigo, la Biblia no tiene problemas con hablar en temas de dinero, no tiene inconvenientes para decir una persona vendió un lote y lo dio a los apóstoles. Una persona vendió algo y lo puso a los pies de los apóstoles para que los apóstoles hicieran con ese dinero conforme a lo que ellos requerían. No hay ningún tipo de dificultad, pero nosotros hoy en día este principio de financiar la cosecha nos ofende, se vuelve tedioso. No se imagina la cantidad de veces que yo tengo que debatir con el Señor. Ay, no, Señor, bendíceme a mí. No quiero pedirle a ninguno. No quiero hacer esto. Bendíceme a mí o bendice a alguien de entera que tenga un corazón para la iglesia, que tenga un corazón para la obra del Señor. Bendícelos a ellos, porque me he dado cuenta que ha sido un tema álgido. Pero si usted se da cuenta, esta es la etapa de la iglesia, según Apocalipsis, donde nosotros vamos a creer que somos ricos, porque vamos a tener una cantidad de cosas a nuestro alrededor que nos van a confundir. Vamos a decir, tú dices que eres rico y no te das cuenta que realmente eres un pobre, miserable, desventurado y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro. Dios tiene otro criterio cuando considera que alguien sea rico o que alguien sea pobre. Y eso no depende tanto de la cantidad de bienes que tiene, sino de la intención del corazón con los cuales puedan ministrar esos mismos recursos para que el evangelio del reino continúe en expansión. Son cosas diferentes. Ahora, mira lo que enseña nuestro Jesús, nuestro Señor. Lucas capítulo 16, versículo 9. Por eso les digo, ¿ya lo encontró? Que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Ay, ¿cómo así, Señor? Me voy a ofender también con Cristo. Por eso les digo que se valgan de las riquezas para ganar amigos. El contexto de este versículo está en un mayordomo infiel, un mayordomo que hizo mal su buena administración y estaba siendo acusado de despilfarrar los bienes de un señor o de su patrón, su jefe. Y dice la Biblia que este hombre entonces empieza a recuperar una cartera que había perdido, un tema de trigo y un tema de aceite. Uno le debía 100 y dijo, toma tu factura y escribe 50. Recuperó el 50% de esa cartera que estaba perdida. Luego otro debía 100 también, escribe 80 y toma tu factura. Recuperó el 80% de esa productividad perdida. Y dice la Escritura que a pesar de que el mayordomo no fue restituido en su posición, dice la Biblia que el Señor alabó al siervo
negligente en ese sentido. Le dijo, así en este tiempo los hijos de este mundo son más sagaces en el trato de los demás que los hijos de la luz. Y lo alaba, dice la Escritura, pero no dice que lo vuelve a poner al frente de su riqueza. Simplemente dice, lo hiciste bien, te reconozco que recuperaste la cartera. Pero Jesús se aprovecha de esa parábola que el Señor enseña para decirnos ahora para qué podemos tener recursos. Y uno de los propósitos que tienen nuestros recursos financieros es ganar almas. Ay, tú puedes utilizar tus recursos para ganar amigos. Y Jesús lo dice, válete de las riquezas para ganar a alguien. Posiblemente tú no puedas moverte en milagros, sanidades, señales, liberaciones. Posiblemente nunca vayas a poder generar una cruzada de milagros. Posiblemente nunca vayas a poder planificar un congreso. Nunca vayas a poder edificar gente en la transformación de sus vidas. Tú dices, no, yo no tengo esa habilidad, como yo no tendré la habilidad de construir un puente, por ejemplo. ¿Me explico? Nunca estaré por allí, no sé cómo se pavimenta una vía. No sé, estoy hablando de cosas locas. Pero sí puedo participar con mis impuestos para que esas vías las puedan pavimentar. Pero sí puedo participar con mis impuestos para crear colegios, hospitales, porque usted sabe que para eso se utilizan los recursos del Estado, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos constantemente haciendo con nuestros recursos un patrocinio en diferentes actividades. Ahora, lo mismo ocurre en el Evangelio del Reino. Tus recursos, tu dinero siempre va a ir a algún lugar, siempre. El dinero nunca se queda contigo, siempre se va a trasladar a diferentes lugares. El dinero tiene la habilidad de circular. Los primeros problemas de la iglesia primitiva no fue de unción, no fue de milagros, no fue de palabra, fueron financieros. El diablo por ahí se va a meter, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, lo malo está en que tú lo ames y que no sepas el propósito por el cual Dios te lo está entregando. Dice nuestro Señor entonces, por esto les digo, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Mire esto, a fin de que cuando éstas se acaben, amado, las riquezas se van a acabar. Llegan y se van. Se hacen alas, dice la Escritura, y se van al cielo, porque de allá son, es decir, cogen carretera. No te creas que porque tienes algún tipo de superávit en este momento, todo el tiempo va a ser así. En el mundo financiero es así. Hoy en día tenemos, mañana posiblemente no tanto. La estabilidad no estará como tan estable. Y aquí dice, cuando estas te acaben, las riquezas se pueden acabar. Haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Espérense. Hagan amigos a través de las riquezas. Cuando estas riquezas se acaben, los reciben a ustedes en las moradas eternas. ¿Qué tiene que ver las moradas eternas con la salvación de los amigos y el uso de las riquezas? ¿Sí ve? Señor, explícame esto porque esto está loco. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si yo me gano a Andrés porque puse un ladrillo para que haya una iglesia funcionando y hayan administradores, hayan técnicos, hayan diferentes personas que hagan la obra del ministerio para que este glorioso evangelio continúe expandiéndose, ¿qué tiene que ver eso con que a mí ahora, cuando se me acaban las riquezas, me reciban en las viviendas eternas? La traducción lenguaje actual dice, para que Dios te reciba en el cielo. Nunca, no piense, Olga, que el cielo se gana con plata. Jamás. El cielo se gana creyendo en la muerte sustituta de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio de nuestra salvación. Fuimos comprados por precio de sangre. Nuestra salvación se logra a través de la fe que le ponemos a la obra de Jesucristo en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tiene nada que ver con temas financieros. Pero sí pasa algo cuando tú te encuentras con esos amigos que te ganaste luego en el cielo. No está diciendo el Señor que el dinero te mete al cielo. Está diciendo que a través de tu inversión financiera en la tierra,
llevas amigos al cielo, y cuando partas de este plano, te los vas a encontrar en las moradas eternas y te van a decir: gracias, porque con tu ofrenda, con tus diezmos, con tu actividad que diste en esta casa en Ciudad de Reino, yo hoy pude conocer al Señor, me pude salvar, pude restaurar mi familia, pude ser sano, pude ser libre. Y te van a recibir allá, se van a encontrar con nosotros. Por eso salvar almas es de sabios. Participar en la expansión del evangelio, así como yo participo en la predicación, entonces también puedo participar en su financiación. Yo predico, pero también financio, y le digo al Señor: Señor, dame la habilidad para poder hacer riquezas y salvar a través de esas riquezas a gente, que podamos llegar con el evangelio del reino a diferentes partes. Si no hay un parlante, ¿cómo predicamos con altavoz? Si no hay un buen instrumentos musicales, un buen sonido, ¿cómo predicamos con excelencia? Si usted no tiene un auditorio con aire acondicionado, aquí estaría muriéndose del calor. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Ni la honestidad ni la integridad se logran en la abundancia, se logran en la escasez, en lo poco. Los momentos de escasez que tú y yo podemos vivir es la oportunidad que tenemos para demostrarle a Dios que somos honestos. ¿Está conmigo? Que somos honrados y que también somos íntegros. Porque si en el momento de escasez o en el momento de abundancia, a ver, yo he escuchado no sé ni cuántas veces ya esto: Señor, bendíceme y cuando yo tenga, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a hacer una siembra, voy a hacer un pacto. No funciona así. Si no eres capaz de ser fiel ahora, no lo serás fiel después. Es un tema de corazón, no de capacidad financiera. Y ahorita se los demuestro. Mire esto, versículo 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones o a dos jefes, a dos señores. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Por qué se transformó el mensaje del Señor? Utiliza las riquezas para ganarte a tus amigos, para cuando éstas falten te reciban en las moradas eternas. Vincula la eternidad. Luego habla de la integridad y la honestidad, pero termina diciendo que yo puedo hacer uso de la riqueza o puedo ser usado por las riquezas. Yo puedo ser siervo de las riquezas o puedo ser patrón de las riquezas. ¿Cómo tú sabes que no eres el patrón de las riquezas? Cuando las riquezas te dominan, te controlan, cuando son las que te hablan al oído y te dicen no des. ¿Quién te está gobernando? Ahora, es el único, no existe otro. Y estoy hablando de que fueron palabras de nuestro Señor, que dijo: Mamón, riquezas, y Dios. Nada más puso el Señor en contraste para equilibrarlo. Las riquezas pueden entronarse en tu vida como un Dios. Las adoras, las sirves, las codicias, quieres estar en su presencia todo el tiempo. No es el Dios de Israel, no es el Padre Celestial, es un ídolo. Y ese ídolo es el único que dijo nuestro Señor se puede equiparar a Dios el Padre. Entonces, cuando Jesús termina acá, dice: no hagas que las riquezas sean tu Señor. Hazte Señor de tus riquezas y úsalas. Las riquezas no se aman, las riquezas se usan. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia y tus graneros de vino nuevo. Las riquezas no se adoran, no se apapachan, las riquezas se usan. Llega fuerte. Las riquezas se usan. Ahora, si tú utilizas las riquezas para diferentes cosas, ¿por qué no das un destino a tus riquezas, que es el evangelio del reino? Que tú puedas decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo y cuenta con mis recursos. Eso va a generar muchísima bendición. Porque si usted se da cuenta en el texto que iniciamos,
En el versículo 33 dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Hay una gracia para salvación. Hay una gracia que es el efecto en el corazón por causa de esa salvación, que nuestra actividad emocional cambia. Pasamos de la depresión al gozo. Pasamos de la angustia a la paz. Ese es el efecto de la gracia divina en el corazón. Cuando alguien es salvo, hasta la cara le cambia. Porque hay un efecto, se llama gracia. Uno vive agradecido. Señor, me salvaste, me restauraste, me liberaste, hiciste conmigo algo poderoso. Del lodo cenagoso me sacaste, metiste tu mano en la asquerosidad en la que yo estaba. Me pudiste rescatar de ese mundo oscuro donde yo me encontraba. Y esa gracia divina en el corazón hace que estemos agradecidos para con Dios. Y digamos, Señor, gracias por tanta bondad para conmigo. Pero hay otra clase de gracia. Es la misma palabra, pero es diferente. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad no parte de tu bolsillo, parte de un corazón agradecido, de un corazón que ama lo que Dios ama. De allí parte la generosidad. No depende de lo que tú tengas, depende de lo que haya en tu corazón. Porque si primero hay voluntad dispuesta, esta será aceptada delante de Dios. Lo que se tiene que tener es una visión. Si tú quieres darlo, Dios mismo se provee a sí mismo. Eso fue lo que Abraham le respondió a su hijo Isaac. Isaac le dijo, Señor, papá, aquí está la madera, aquí está el fuego. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham le contesta a Isaac, tranquilo papi, Dios se provee de cordero. Dios se proveerá de cordero. Él sabía que iba a llevar a su hijo a sacrificarlo y le dice a los siervos que iban con Abraham, los detiene antes de subir al monte. Le dice, espérense aquí, iremos, adoraremos y volveremos. Las dos profecías de Abraham se cumplieron. Subieron al monte, amarró a su hijo, el ángel lo detiene para que no lo sacrifique. Y cuando Abraham mira hacia un lado, encuentra un carnero enredado por los cuernos en un espino. Dios se proveyó el cordero que sustituyó a Isaac. Bajaron y se encontraron con los siervos de Abraham y se cumplió la segunda profecía. Fueron, adoraron y volvieron los dos. Pero cuando Abraham iba subiendo, sabía que iba a regresar él solo, porque el niño iba a ser sacrificado en el altar. Pero él profetizó algo que tú y yo tenemos que aprender a profetizar. El Señor se proveerá a sí mismo. Por lo tanto, no depende de cuánto tienes en tu cuenta, no depende de cuánto tienes en tus bolsillos, depende de cuánto amor tengas en el corazón para poder creerle a Dios que te va a utilizar para hacer que su evangelio continúe en expansión. Adorarás y volverás con toda tu familia y un nuevo testimonio. El Señor se proveyó a sí mismo, que era lo único que tú y yo necesitamos, tener la intención para poder bendecir al Señor, y el Señor se va a proveer del mismo cordero, de todo lo que tú necesitas para que puedas cumplir con lo que hay en tu corazón cuando amas a Dios y amas su reino. Dígame amén, por favor. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. ¿No se le parece a Hechos capítulo 4? El versículo 33. Y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y aquí dice, y Dios puede hacer
que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Explicamos. 1. La generosidad no parte de lo que tengas. La generosidad parte de un corazón que quiere dar. Punto. Porque Dios es poderoso para hacer una semilla en tu vida. La puede producir. Cuando yo le dije al Señor, Señor, necesito 100 sembradores de $1.000.000, nunca estoy contando con lo que usted tiene en su cuenta. Le dije al Señor, provéeles de manera sobrenatural a cada uno de ellos para que puedan darlo. Y cuando ustedes se me acerquen y me dicen, pastor, lo logré, aquí está. Wow, yo dije, Señor, gracias. Porque la gente da por el milagro de querer hacerlo. Tenían la intención, no tenían el recurso, pero lo tenían en el corazón. Amén. Mira esto. Dios siempre desata su bendición sobre todos aquellos que tienen un corazón generoso. Dios ama al dador alegre. Hay una versión que Dios dice: yo bendigo al que da con alegría. La bendición generalmente es posterior a una semilla. No esperar tener para dar, tener el querer. Y cuando tú das con un sacrificio, es lo que tengo, Señor. Unas monedas, un billetico, lo que sea, pero lo das con integridad de corazón. Como la viuda dio 2 moneditas y Jesús dijo, esta dio más. Pero Señor, los demás están dando fajos de billetes, mucha plata. No, ella dio más, porque de su escasez entregó lo que tenía. Estos dieron lo que les sobra. Y para Dios las cantidades son diferentes a como nosotros manejamos cantidades. La cantidad para Dios va de acuerdo a lo que tú necesites. Esta mujer dio todo su sustento y por lo tanto Jesús dijo, ella dio más. Pero en cantidades matemáticas, este era más. No, porque lo que para mí cuenta es cuánto esta mujer necesitaba ese recurso y lo pudo entregar creyéndome que yo le voy a proveer para sus necesidades cuando dejó ese dinero en este altar. Por lo tanto, la viuda dio más que los ricos que vieron lo que les sobraba. Jesús dijo, no, este puede dar $1.000.000, puede dar 10 millones de pesos, puede dar lo que sea, porque tiene mucho. Aún así, cuando da, nunca da con sacrificio. Da lo que le sobra, da lo que quiere, da lo que no le importa. Eso es como Caín. Le explicaba en un código de reino hace unos jueves. Si usted no se ha conectado, conéctese con nosotros jueves 8:30 de la noche. Caín dice que era trabajador de la tierra. Lo que realmente dice en el hebreo original es que era esclavo de su actividad productiva. Por eso cuando él entregó una ofrenda, entregó algo con mucho pesar. No entregó algo para honrar a Dios, sino que entregó algo que la tierra le dijo, ahora puedes entregar esto. Los tomates podridos, las zanahorias que ya nadie va a comprar, lo que tú no vas a utilizar, aquello que te sobra, aquello que no es algo valioso para ti. Y por eso Dios dijo, no lo miró ni con agrado a Caín, ni con agrado a su ofrenda. Pero sí miró a Abel y a su ofrenda con agrado, porque Abel sí la preparó. Dio las primicias, dio lo mejor de sus rebaños, porque para él quería darle a Dios con sacrificio y lo mejor. ¿Me está siguiendo hasta allí? Dice acá entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es que una persona cuando da, Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia. Es poderoso. Esta gracia
que dice nuestro Señor acá fue la que cayó sobre la iglesia primitiva. Dice la Escritura, si usted sigue leyendo conmigo, y todo el pueblo, el resto del pueblo tenía favor para con la iglesia. Los miraban con mejores ojos. Si alguien quería contratar a alguien, quería contratar al cristiano. Si alguien quería trabajar con alguien, querían trabajar con aquel creyente que va a la iglesia. Con aquellos cristos chiquitos, cristianos por primera vez, de Hechos capítulo 13, de Antioquía. Ese favor es lo que la Biblia está diciendo, que Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia. Esa palabra gracia ya no solamente es el efecto en el corazón, sino es que te miren con mejores ojos. Que cuando tú estés participando en un concurso, en un contrato, en una feria empresarial, en un puesto de trabajo, que tú puedas tener el favor divino para que elijan la tuya, para que elijan tu propuesta de manera sobrenatural. No fue que tú pasaste platica por debajo de la mesa, no. Es que Dios derrama una gracia sobre tu vida cuando encontró en ti generosidad. Esa gracia que Dios derrama es que te da trato preferencial. Hace que tu hoja de vida, tu propuesta, tu proyecto, tu contrato sobresalga de todos los demás. Y diga a la gente, yo quiero trabajar es con él, yo quiero trabajar es con ella. No entiendo por qué, pero yo siento aquí en mi corazón que ese contrato hay que dárselo a este cristiano, a este hombre o a esta mujer. A veces ni siquiera saben que tú eres cristiano. Pero hay una gracia que Dios derrama, trato preferencial. Segundo, habilidades técnicas de manera sobrenatural que vienen sobre tu vida por causa de la generosidad. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Y esta gracia no ha sido en vano para conmigo, antes me he esforzado mucho más. Hijo mío Timoteo, te pido algo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, lo que tú has recibido. Amado, yo he recibido múltiples dones. Saben que no me gusta hablar de esto. Sé hacer algunas cosas y entiendo que es una gracia. Vino sobre mí, no porque lo estudié, me preparé, investigué, no fue que yo fui curioso, cucuriaco. Es una gracia que Dios entrega. Es una habilidad técnica de manera sobrenatural. Se llama charis, gracia. Habilidades para poder negociar, para poder comprar, para poder vender, para poder hacer procesos productivos. Se llama gracia divina. ¿Cuándo se activa esa gracia? Cuando Dios encuentra en ti un corazón generoso, que Dios dice, a este hombre, a esta mujer la voy a prosperar. ¿Por qué? Porque tiene un corazón alineado al mío, porque sabe para qué son las riquezas, va a ganar amigos a través de ellas. Entonces te voy a dar habilidades técnicas en tus manos para que puedas hacer cosas que nunca hubieses podido siquiera imaginar que podías hacer. Entonces empiezas a hacer vestidos, ¡ay, iglesia! Empiezas a trabajar, empiezas a todo. ¿Qué es eso? Gracia. Eso nos lleva entonces a tener una actitud humilde. Es Dios el que te ha producido el poder para hacer riqueza. Es un coas que te entregaron. Es una habilidad técnica, abundante gracia sobre tu vida para vender, para negociar, para establecer propuestas, para hacer conexiones. ¿Por qué te buscan a ti? Porque tienes gracia de Dios. ¿Por qué te quieren a ti? Porque tienes gracia divina. Amén. Dios quiere que abunde toda gracia, para que siempre seamos generosos para con su ministerio, para con la obra de Dios. ¿Por qué las cosas a veces empiezan a contraer? Y uno dice, ¿por qué no estoy viendo los resultados si lo hago todo bien? Tengo marketing digital, tengo vendedores por todas partes, tengo cosas que estoy haciendo. ¿Por qué no progreso? Porque dejaste la generosidad a un lado. Porque dejaste el amor por Cristo a un lado y las riquezas se convirtieron ahora en tu Señor. Las estás adorando en vez de estarlas usando para que el evangelio continúe en expansión. Dígame amén. Dios bendecirá a aquellos que tienen el propósito de ser ricos para con Dios. Eso va a pasar en estos últimos tiempos, porque será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Tú crees que vas a ser eterno? Yo vi una película hace unos días, ven acá, muchachos. Se llama 300, no se lo vayan a ver. Que los evangélicos no vamos a cine.
Hace unos años vi esa película. Y eso no es Jonathan, solamente lo voy a usar de ejemplo, que tengo confianza con él y sé que no se me ofende. Y llega un jorobado que quiere ser parte del ejército. El rey se da cuenta que el hombre no cuenta con las condiciones físicas ni siquiera para poder levantar su escudo. Y el éxito de su defensa era poder tener esos escudos bien arriba. Entonces el rey no le permite hacer parte de la guerra y le dice: tú puedes participar trayéndonos agua, sacando los muertos del campo y dándonos algún tipo de apoyo. El hombre se ofende, se va, tira el escudo, no sé qué, pero se va para donde el diablo, se va para donde Jerjes. Y el diablo le dice: uy, qué rey tan malo, cómo desaprovechó semejante talento. Allá en esa iglesia no te valoran, pero yo sí te valoro. El mundo empieza a hablar, ese es Jerjes. Estoy dando la parábola según Juan Carlos. Por favor, no se me va a ofender. Eso está en el libro de Juan Carlos, capítulo 4, versículo 7. Ahí está esa historia. Y el tipo toma a Jerjes, toma a ese jorobado, lo llena de riquezas, le da mucho oro, le da placer, le da mujeres. ¿Qué quieres?, le dice. Y el hombre le entrega de todo. Cuando este hombre traiciona al ejército de los espartanos y le muestra al rey por dónde infiltrarse, y llegan, el rey Leónidas lo ve. Y lo que me encanta que Leónidas le dice al tipo, no le reclama, no le dice: hijo del diablo, desgraciado, me traicionaste. No. ¿Sabes Leónidas qué le dice al jorobado? Espero que vivas para siempre. Cada vez que tú dices, todo lo que estoy haciendo es para mi estilo de vida acá, ¿cuántos años vas a vivir? 80, 100, 120, 130. Espero que lo que estás haciendo, traicionando a Dios, para que otras almas no se conviertan, para que iglesias, ministerios no cuenten contigo, sino que cuenten con otras personas y no contigo. Espero que ese recurso te dure toda la vida, pero para la eternidad no. ¿Está conmigo? Cuando tú pienses en... A ver, perdóname. Yo dudo muchísimo, perdóneme, que una persona que piense de esa manera, solamente en términos naturales, sea salva. Lo dudo muchísimo. Porque su apego a su Señor, que se llama riqueza, se llama mamón, le impide servir a Dios con sus riquezas. ¿Está conmigo? Yo dudo muchísimo que esa persona tenga un corazón para el reino, por lo tanto dudo mucho que sea salva. Si usted se da cuenta, el avivamiento de Jerusalén parte luego de los milagros con un avivamiento financiero. La gente tenía todo en común y lo traía sin problemas a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó después? Los no salvos empezaron a contaminar a los salvos. ¿Qué va a pasar ahora en estos últimos tiempos? Y si los días no fueran acortados, ninguno sería salvo. ¿Qué está pasando? Que estamos viendo ahora una cantidad de gente pendiente de vivir para siempre acá y no participas de la eternidad en la salvación de otros, que entre otras cosas, gracias hijo, es un mal negocio. Piénselo de esta manera: si Dios es poderoso para hacer abundar toda gracia, trato preferencial, resaltar de la gente de Dios en medio de diferentes ámbitos financieros, habilidades técnicas sobrenaturales que Dios te entrega, que no las estudiaste, Dios te puso a favor, te da una idea productiva para poder progresar y prosperar financieramente, y ya tienes recursos porque Dios te bendijo, y tú no sigues participando de eso. Para mí es un mal negocio, porque entonces bien mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Y entonces empezamos a ver a Dios como un Dios bombero. Señor, ayúdame, pero si tú tenías todo, hijo, para salir adelante. Tú tenías una corona, tenías un favor, tenías habilidades, tenías dones, tenías talentos, tenías favor sobrenatural, tenías mi favor sobre tu vida. La gracia divina estaba sobre ti. Pero por retener una semilla, por decir yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, yo no voy a dar nada, que se pudra esa iglesia, que se acabe, me voy por otra iglesia. Eso es lo más fácil que hay.
¿Está conmigo? Entonces la gracia deja de abundar y empiezan los problemas. Llega el fin de los días. Partes de este planeta. Hagamos de cuenta, Dios tiene misericordia y eres salvo. Llegas al cielo y nadie te recibió, porque nunca participaste para la salvación de otras personas. Pensaste egoístamente solamente en ti. Hay 3 problemas que va a tener la gente de este tiempo. 3 problemas con ego. Egoísmo, egocentrismo, egolatría. Egoísmo. Me importa un pepino lo que le pasa al resto. Me importa yo. Segundo, egocentrismo. Todo gira alrededor de mí. Yo soy lo más importante. Y egolatría, un culto hacia su propia persona. Es que Dios debe estar agradecido que yo me haya convertido. Esos 3 problemas los vamos a ver masificándose cada vez más en esta temporada. Yo quiero decirles a ustedes algo esperanzador. Dios siempre va a ser con un pueblo generoso, que abunde su gracia y que confluyan la preparación que Dios ha hecho en tu corazón para poder obtener grandes recursos, con las oportunidades que te van a generar la puerta abierta para cosas cada vez mayores. La mano de Dios no se ha cortado para hacer cosas más grandes. Nunca creas que tu final llegó cuando estás pasando por una temporada escasa. Dios quiere medirte el corazón. Dios quiere mirar la capacidad que tienes de mantenerte fiel a pesar de que no estás obteniendo los resultados que esperas. Dios te sigue midiendo, porque a la postre te va a hacer bien. Amén. Mira esto. Proverbios capítulo 21, versículo 26. Hay quien todo el día codicia. Todo el día codicia. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero. Codicia. Sobre todo de cosas materiales. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Usted cree que el justo no tiene deseos? Claro que sí. ¿No quiere alcanzar cosas materiales? Por supuesto que sí quiere. Pero encontró que la codicia no es una fuente para ingresar a ellas, sino la generosidad es la puerta de acceso a las cosas que desea. El justo da. ¿Cómo tú identificas a un justo? Porque está dando, porque es generoso, porque no está amarrado, porque no se dejó engañar por mamón. ¿Usted se ha dado cuenta cómo la gente saca cualquier cantidad de excusas, hasta textos bíblicos para no dar? Y se forma hasta una doctrina en ese tema. Y dice, ¿pero qué intención tiene? ¿No dar? Pues no dé. Ese es tu problema con Dios. Pero que la gracia se va a cortar, sí se va a cortar. Pero que las cosas van a empezar a mal funcionar, claro que sí. Porque lo que te ha traído, hablo con aquellos que Dios levantó. Cuando Dios empieza a levantarte y tú cortas la fuente de aquello que Dios permitió en tu vida para poderte dar lo que tienes hoy en día, lo que tienes se va a perder. Amén. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 14. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Está hablando un ministro para con una iglesia que no lo estaba honrando. Que él tenía que costearse sus propias necesidades. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. Y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? La generosidad siempre va a partir de un corazón que ame. Nadie podrá ser generoso si no ama aquello a lo cual está siendo generoso.
Para el apóstol Pablo, que amaba a la iglesia de Corinto, dice: por tercera vez estoy dispuesto a irles a predicar, a enseñar, a edificar, a ministrarles, a impartirles algún don, a revelarles misterios del reino. Estoy dispuesto para ir, y esta tercera vez tampoco les voy a hacer una carga. Yo voy a asumir mis pasajes, voy a asumir mi hotel, voy a asumir mis cosas, mi alimentación, el equipo de trabajo con el que voy, las ayudas visuales, lo que sea que tenga que traer. Estoy hablando del apóstol Pablo. No les voy a hacer una carga. ¿Saben por qué? Porque los amo hasta el extremo. No me importa gastar todo lo que tengo. Si él tenía, era porque sabía la fuente por la cual tenía recursos. Y esa fuente era Dios. Y Dios lo había bendecido para predicar el evangelio, para invertir y financiar en la cosecha. Yo gastaré todo lo que tengo. Y yo mismo, dice el apóstol Pablo, me desgastaré del todo, porque los amo hasta el extremo. Tú quieres ver a alguien generoso, vas a encontrar a alguien que ama la obra de Dios. Si tú amas la obra de Dios, no te va a costar dar una ofrenda, no te va a costar patrocinar una cruzada, no te va a costar decir: aquí voy a poner mis ofrendas, mis diezmos, mis pactos, mis semillas, porque en esta casa se salva gente, se predica la palabra. Yo mismo estoy siendo bendecido por esta casa. Nadie es generoso si no ama. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cierro con esto. Lucas capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente nuestro Señor. Lucas 12, 15. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola: el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Dios tiene criterios diferentes con respecto a la riqueza y con respecto a la pobreza. Este hombre era rico según la gente. Según Dios era un necio. No era rico delante de Dios. Para Dios no era un rico, porque no había sido generoso, solamente pensó en sí mismo. Alma mía, bienes tienes para mucho tiempo. Disfruta, gózalo. Si la vida solamente está en estos 120 años que vamos a tener, amados, no sé, creo que es un despropósito total. Pero si hay algo más en la eternidad, con lo cual nosotros podemos hacer con nuestros recursos, que igual se van a seguir moviendo, cualquiera que sea. Me decía un pastor hace unas semanas: la gente está muy pendiente del destino del 10% que dan y descuidan al 90% con el que se quedan. Así como le haces seguimiento a tu 10, deberías hacerle un seguimiento al 90 y te darás cuenta a dónde llega, a dónde termina. Mucho de ese 90 no te hace crecer. Mucho de ese 90 no transforma la vida de tu familia ni la tuya misma. Mucho de ese 90 se pierde en cosas aún pecaminosas. Amados, hay que retornar a ser ricos para con Dios, a que Él nos puede identificar como personas generosas. Y cierro con esto: Dios provee semilla al que siembra y provee pan al que come. Dios no tiene problema con proveer, pero la provisión es diferente para dos tipos de personas diferentes. Para aquel que es sembrador, Dios le provee la semilla. Aquel que quiere invertir en su reino, Dios le provee las finanzas para que él la pueda plantar. Y no tiene problema con aquel que simplemente dice: bendíceme a mí, para mí. Quiero comerme el pan, coja su pan.
Dios provee semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuál es el problema? Que el que se come el pan suplió su necesidad temporal, material, nunca va a avanzar hacia ver un resultado diferente. Pero cuando Dios provee semilla al que siembra, cuando te identifica como un sembrador, entonces tú participas de cosas mucho más importantes y mucho más grandes que una simple comida. Inviertes para tu eternidad. Por eso el Señor dijo, cuando llegues al cielo, te recibirán en las moradas eternas. Amados, hay que retornar a la generosidad, hay que financiar la cosecha, hay que participar con nuestras finanzas, porque Dios de verdad quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere desatar esa gracia abundante con la cual pueda hacer que tu familia, tus hijos disfruten de cosas que tú mismo no podrás producir, pero que Dios en su fidelidad para con aquel sembrador alegre, con aquel dador alegre que ama y bendice, sí lo va a poder producir. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Y te pido en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor, así como pasó en el libro de Hechos, que pongas el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Que nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, no se desvíen. Queremos, Señor, que tú seas nuestra prioridad. Aferrarnos a tu reino, que avanza contra viento y marea. Porque sabemos, Señor, que tú mismo te provees de cordero. Que tú mismo, Señor, provees semilla al que siembra y pan al que come. Ayúdanos, Señor, a ser generosos y ricos para contigo. A volver nuestro corazón a ti. Volver nuestro corazón hacia tu casa, hacia el ministerio, hacia los hombres y mujeres que nos han levantado, que han predicado el evangelio en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Ayúdanos, Señor, a que podamos usar bien tu bendición y muchas acciones de gracias se levanten por causa de nuestra generosidad para ti, para tu casa, para tu pueblo.